noches. Hay temas sensibles en la política. El sábado se cumplieron 5 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, del asesinato para muchos del fiscal Alberto Nisman, para mí incluido. Están en la... después también hay juicios populares que se anunciaron contra jueces, fiscales, periodistas. Hay una mesa de figuras destacadas como el fiscal Ricardo Sáenz, Graciela Fernández Mejide, que siempre digo que es la reserva moral de este país, y el periodista Daniel Santoro, que integra esa lista de periodistas y jueces que van a ser juzgados en tribunales populares, éticos, por un tribunal de abogados defensores de los que están acusados de la corrupción. Pero antes de ir a ellos, estoy con el Mario Negri, presidente del Interbloque Juntos por el Cambio. O Cambiemos. ¿Por qué le cambiaron el nombre a Cambiemos? Y porque siempre cambian en la Argentina. Pensará que la gente no tiene percepción. ¿O porque metieron a peronistas? No, se amplió un poquito, vino Pichetto, sí. Pero ¿Le gusta Pichetto? yo tengo una muy buena relación con él. Es una persona honesta y hemos confrontado mucho, ¿no? Pero tiene el valor de la honestidad en su palabra también. ¿Cómo es la relación de la oposición con el gobierno de Alberto Fernández? Tuvimos poca, queríamos tener mucha, no alcanzamos casi porque... recuerde usted que tuvimos una sola sesión y yo pensé que el presidente electo no iba a volver por una vieja costumbre que tuvo el kirchnerismo, que ir por leyes de emergencia. Nosotros recuperamos las facultades en el Congreso, Joaquín, después de 16 años. En el 2001, cuando la famosa crisis, le dimos... ¿Se quedó sin la ley de emergencia? Sí, se le dio a Duhalde prácticamente todas las facultades del Congreso, pero las llevó por un año y se quedaron 16. Pero en ese interín la economía creció al 6, 7%. Sí, fue el mejor año, la mejor década en mucho tiempo. Bueno, pero la emergencia no era económica, entonces de lo que se trataba era de la discrecionalidad en el uso del poder y de las facultades. Le molesta, y particularmente a algunos dirigentes, les molestan los controles. Y usted sabe que cuando los controles no existen, deriva en concentración de poder, y cuando hay concentración de poder y no hay control, hay corrupción. Por haber tenido ley de emergencia, entre otras muchas cosas, ocurrió tantas cosas durante muchos años. La habíamos recuperado y el gobierno, en nombre de la tierra arrasada, vino y se llevó una ley de 9 emergencias. Pero además de las 9 emergencias, que por supuesto no hacían falta muchísimas de ellas, ni eran necesarias, y estábamos dispuestos a conversar y nos dijeron que no había emergencia, además de eso, se metió un impuestazo que si un gobierno anterior que no sea del peronismo hubiese intentado, lo están haciendo bailar a la cuerda floja. Y Déjeme que le pregunte, porque hoy se hizo un anuncio con algo que tiene relación con eso que usted está diciendo. Se dijo que los aumentos a los jubilados iban a seguir siendo con montos fijos. Sí, porque han achatado la pirámide. Obviamente, el gobierno le metió el impuesto a los que no los votaron, o sea, al campo, a la clase media, para juntar 9.000 millones de dólares, y le sacó a los jubilados. ¿Recuerda usted cuando quemaron en el 2017 por la reforma previsional prácticamente el Congreso? Sí, tiraban piedra, porque dice que se iban a perder un trimestre los jubilados. Ahora le sacaron 6 meses, le meten suma fija, achatan la pirámide y es peor aún. El presidente debería tener cuidado y observar eso, porque hubo un fallo de la Corte, que es el fallo Badaro, que obligó a que haya un índice para la movilidad jubilatoria. Aunque yo no hubiese estado de acuerdo, hubiesen mandado un índice, aunque sea distinto al que pusimos nosotros, de la movilidad. Pero no mandaron ninguno. Se llevaron la facultad y está las claras que se enamoran. También digo que si el gobierno se enamora de la emergencia, y ya dijeron a los 40 días de gobierno que si es necesario prorrogarla, la van a querer prorrogar, me parece que la Argentina, en vez de ir hacia la previsibilidad, va a la inseguridad jurídica. Negri, hay una... digamos, en los últimos días, y lo decía recién, el tema Nisman, y hay además una propuesta de la coalición cívica de Lilita Carrió para hacerle juicio político a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, porque ella pidió la revisión del informe forense, digamos, de la Gendarmería, sobre el informe sobre el que se basó la justicia para determinar que hubo un homicidio en el caso de él. Sí, por supuesto. ¿Usted qué opina de todo esto? Ahí hay 2 o 3 cosas para separar. La primera, que creo que tiene que quedar claro, definitivamente. La ministra de Justicia llegó con una obsesión, que es arrasar con lo que hubiera.
Es más... Con lo que había. Con lo que había. Es más, está con una lucha ideológica con Bernie para ver quién tiene razón. Mientras tanto matan a la gente en la calle, no se ocupan de la seguridad. Y el presidente, yo no sé si es un comentarista o tiene que tomar una decisión, porque es el presidente de los argentinos. En segundo lugar, en el caso Nisman, obviamente que no solo me tocó, le voy a decir algo, en aquel momento ese lunes que iba a ir al Congreso, como estaba cerrado, la reunión primero iba a ser con la oposición, que nosotros le habíamos pedido, iba a ser en mi despacho, porque era en enero, el Congreso estaba cerrado. Pero Cristina Fernández de Kirchner hay algo que no puede eludir. Hay dos cosas en este país que se convirtieron en política de Estado por la sociedad. La recuperación de la democracia y había una política de Estado tácita en la sociedad con la causa de la AMIA, ¿no? Claro. Y firmó el memorándum con Irán. Y eso no se lo puede sacar de encima. Entonces, quebró una de las políticas de Estado más importantes que tenía la Argentina. Y tengo la impresión como que si a usted le dice, elijan en pelear con la inflación o cerrar causas judiciales, eligen cerrar causas judiciales. Entonces, a 40 días de gobierno, es como que, además de no haber todavía, es nuevo, pero no hay un rumbo, la gente tiene una percepción de que no hay un rumbo económico. Hay medidas. ¿Usted cree que las decisiones económicas que ha tomado el presidente no constituyen un plan? No, está muy lejos todavía de saberse si es un plan. Yo creo que lo que puede saber usted es la misión Guzmán. Que es el ministro de Economía. Sí, que es un hombre joven, que tiene antecedentes académicos y que está a cargo de la deuda, que todavía no sabemos, ojalá le vaya bien, ¿no? Pero aún yéndole bien en eso, usted lo que le han hecho, antes había cepo, ahora tiene 7 llaves el cepo. No, ahora está prohibido, la compra de dólares está prohibido. Entonces usted puede, no salen dólares, pero tampoco entran. Entonces usted está con un problema hacia adelante. En tercer lugar, no tenemos presupuesto todavía. Yo espero que vaya pronto. El presupuesto va a decir, o en parte va a ayudar a leer qué rumbo tiene el gobierno. En cuarto lugar, el gobierno fue con un impuestazo por vía de recursos, 9.000 millones de dólares. Pero sobre el gasto, lo único que nos enteramos hoy que dice que van a ahorrar sobre la única de las pocas leyes que votamos por unanimidad, que es la ley del software, la ley del conocimiento, la que siempre el kirchnerismo, cuando estaba Macri en el gobierno, le decían que descuidaba la ciencia y la técnica. Hoy han dicho que no van a aplicar la ley, mientras que los países del mundo más avanzados han crecido sobre eso y que son casi 6.000 millones de dólares de exportación que tiene el país. Y por vía de el gasto, por otro lado, todavía no conocemos absolutamente nada, llevan 40 días, veremos. Yo creo que el gobierno tiene una serie de contradicciones, creo que no es ingenuo, pero diría esto, Joaquín, en el mundo global de hoy, tener una política exterior sin tener en cuenta la política global, económica, en un país vulnerable, débil y con crisis como el nuestro, es casi suicida. Entonces, querer jugar en la política exterior, inventando cosas como las que usted hizo referencias recién, es decir, un tribunal ético planetario para que juzguen a los que ellos creen que lo perjudican. Es decir, y además de eso creer de que el mundo lo va a apoyar económicamente, no. Está interrelacionado. El primer precio que pagamos es que Estados Unidos apoya a Brasil para que vaya a la OCDE y nosotros vamos afuera. Está temblando el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Creo que están con una visión del canal volver. El 2015 no vuelve más a la Argentina, ya hay otro mundo además. Ni tampoco tenemos el yuyo a 600 dólares, ni los ingresos que teníamos, ni tenemos una política exportadora clara que marque un rumbo por donde vamos a ir. ¿Sabe por qué? Porque los motores del crecimiento de la Argentina, la energía, ha visto usted el problema y la discusión que hay con Vaca Muerta, que va a haber un plan, que no va a haber un plan. Que hay problemas sindicales además. Por supuesto. Pero además de eso, el campo. Bueno, mañana tengo una reunión con la mesa de enlace. Y por el otro lado, el petróleo. Como dijimos, la energía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a ir? ¿Cuáles van a ser los motores del crecimiento? El turismo y, por supuesto, el conocimiento. Pero el gobierno me parece que ahí lo que toma son medidas de coyuntura y no define. Creo que hay dos percepciones. Cuando un gobierno es nuevo no importa la cantidad de tiempo, pero sí la sociedad
percibe que de determinada manera le va a costar al doble usted para cambiar esa imagen. Y a 50 días o 45 días, los argentinos, creo yo no equivocarme, perciben dos cosas. Una, no hay claridad, no se sabe todavía cuál es el rumbo donde vamos a ir. Le pueden decir, bueno, estamos con el tema de la deuda, no hay rumbo. Y el otro, que estamos frente a un gobierno bifronte. Estamos frente a un gobierno, y esto lo digo con el mayor de los respetos, a donde... ¿Bifronte se refiere por qué? ¿Porque hay dos conducciones? No se conocía en la historia del peronismo que el poder estuviese en manos de dos personas y la que esté en segundo lugar haya elegido al presidente y además pueda coexistir de esa manera. Entonces tengo la impresión que así como la... ¿Usted cree que Cristina Kirchner tiene más poder que el presidente hoy? No sé si más o menos, lo que creo que la gente visualiza que el poder no está en uno. Entonces es como que alguien se hace cargo de la administración y otro de otros menesteres, por ejemplo, a la justicia, o lo vinculado a la justicia. Pero fundamentalmente... ¿En busca de qué hay en la justicia? Y bueno, será para que primero si este tribunal, que no tiene efecto jurídico, pero dice que va a tener efecto ético. Juicio de lo ético. En el cual creo que usted debe ser uno de los candidatos, que será citado. Sí, futuro, todavía no estoy Todavía citado. no está en la lista, bueno. Pero cuando no se pueden resolver problemas en la justicia por la vía que corresponde, se construye un relato. Y eso es una muy mala señal. Yo creo que el presidente Fernández, cada día que pasan las horas, la realidad lo va poniendo en condiciones no de que se interpreten sus palabras, sino que manifieste sus palabras. Que las expresiones sean públicas. ¿A dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Con quién estamos? La política exterior no puede ser el resultado de la interna del Frente para Todos. En todo caso yo puedo estar de acuerdo o no, pero debe ser la del gobierno. No puede ser que vayamos hacia Venezuela de una manera, que integremos el Grupo de Lima, pero a su vez no suscribimos el Grupo de Lima, después nos vamos a México y queremos cambiar el eje de la relación, no porque Bolsonaro sea bueno o malo, sino con Brasil. Brasil puede dormir sin nosotros. A nosotros nos cuesta dormir sin Brasil. Tenemos muchos intereses de por medio. Entonces, creo que eso hace a esa idea de bifrontalidad que tiene el poder hoy en la Argentina y que nos hace muy mal. Y que el presidente debe asumir la responsabilidad de ser el presidente, absolutamente. Y lo que tiene que ir a la justicia, que vaya a la justicia. Y lo que tenga que estar en el Parlamento, que vuelva al Parlamento. Si no funcionan las instituciones en este mundo global, no hay credibilidad, no hay confianza. Si no hay confianza, no hay capitales que vengan, no hay inversión. Ahora, si pensamos que es posible repetir la historia del 2015, o que es posible que la gente diga, bueno, pero las opiniones de dirigentes del kirchnerismo distintas a las de Alberto Fernández lo hacen mejor a Alberto Fernández, no. A Alberto Fernández, que es el presidente de los argentinos, le hará mejor que se pronuncie sobre los temas. Porque la confusión, más la incertidumbre en la economía, y sin tener claridad en el rumbo en este mundo global, le hace muy lejos el futuro a los argentinos. Gracias, Mario. Gracias a usted. Una pausa y vamos con la mesa. Muy bien. Bien, estamos con la mesa que les anuncié, con Graciela Fernández Meijide, con el fiscal Ricardo Sáenz y con el periodista Daniel Santoro para tratar varios temas políticos sensibles. La primera pregunta le voy a hacer al doctor Sáenz, que acaba de publicar un libro que se llama Mucho que contar, con un prólogo de Federico Andajasi. Ustedes dirán, ¿por qué es el prólogo de Federico Andajasi? A ver si lo estamos... Bueno, no lo pueden ver. Porque es un libro de cuentos, no es un libro de justicia, ni de leyes, ni de jurídicos. Así que encantado que me lo ha traído, se lo agradezco y lo voy a leer con muchas ganas. La primera pregunta es para usted. Estábamos hablando recién con Negri sobre el tema de que
ministra de Seguridad, Sabina Frederick, pidió una revisión del informe de la Gendarmería, que es el respaldo más importante que tiene la decisión de la justicia de declarar un homicidio al caso, a la muerte de Nisman. ¿Se puede pedir desde el gobierno la revisión de un peritaje de esa naturaleza? No en estos términos judiciales. O sea, acá hay dos carriles que habría que distinguir. La ministra de Seguridad tiene todas las facultades para ver dentro de cómo funciona la Gendarmería y los equipos técnicos de Gendarmería. Ella misma lo dijo, quiero hacer una revisión general y uno de los casos testigos que quiero tener es la pericia de la muerte de Nisman. Ella puede revisar todo esto, cómo funcionan sus gabinetes de una fuerza que ella dirige, claramente. Pero esto no tiene incidencia en la causa judicial, ninguna. Porque la revisión o la impugnación de una pericia solo la pueden hacer las partes en el expediente. Y las partes en el expediente son la querella de la madre de Nisman y la defensa de Lagomarsino y el fiscal. No hay otras partes. Hay una pregunta que quería hacerle con respecto a eso. Gendarmería puso su sede para que rearmaran el baño. Sí. Y puso todo el material para que fuera exactamente. Ahora, ¿fue personal de Gendarmería quien hizo la pericia o fueron peritos llevados por las partes? Las dos cosas pasaron. Porque uno o sea, cuando habla rápidamente dice la pericia de Gendarmería. Por eso. Pero la justicia decide, y el fiscal Tayán ordena que se haga una pericia, y esto es lo que pasa todos los días, y que vos lo sabés, si hay una fuerza de seguridad involucrada, como estaba la custodia de Nisman, que era la Policía Federal, se decide hacerlo con otra. Y se dio con Gendarmería. Como aquella pericia balística de si dejaba o no dejaba rastro, se hizo en un gabinete pericial que depende del Poder Judicial de la provincia de Salta. Claro, porque es el mejor. El mejor, claro. O sea, en realidad se va haciendo de esa forma, pero había peritos de parte, había peritos particulares. 31 de esos miembros que firmaron el peritaje eran del equipo de criminalística de la Gendarmería. Pueden haber consultado a otros, pero había especialistas en criminalística, forense, en acústica, en planimetría, en el uso de armas de fuego. Era un equipo muy, pero muy variado. Por eso a mí me llama la atención cuando se simplifica y se dice el peritaje de Gendarmería. Claro. Fue el lugar elegido, pero se podría decir el de Salta, porque fue elegido también. Podría haber elegido prefectura, o sea, la Fiscalía habrá elegido Gendarmería porque la consideró adecuada. Eligió, de lo que tengo entendido, que eligió Gendarmería porque la alternativa era la Policía Federal, pero la Policía Federal tenía la custodia de Nisman. Exactamente. Y por lo tanto era parte de la acusación, ¿no? Doctor, usted que fue el primer fiscal que supervisó o era el jefe, digamos, de la fiscal Viviana Fein, a esta altura, ¿cuál es su convicción? ¿A Nisman lo mataron? ¿Se suicidó? Yo no tengo ninguna duda que lo mataron. O sea, yo en el expediente judicial, en febrero del año 2016, o sea, 1 año y 1 mes después de la muerte de Nisman, yo firmé, igual que las querellas, de que esto era un homicidio y que debía pasar a la justicia federal. O sea, en ese incidente, o sea, en esa... claro, cuando usted decide que pase a la justicia federal, ya porque está dudando seriamente de que se haya suicidado. Exactamente. Exactamente. Porque el suicidio no es una cuestión del Código Penal. No, claro. Como era un fiscal federal, correspondía la jurisdicción al Foro Federal. Esa era la... Era por ser fiscal federal, porque estaba investigando un atentado que evidentemente es de la justicia federal, que fue el atentado a la AMIA, porque había denunciado a todo un gobierno, incluido desde su presidente y algunos funcionarios más. O sea, todo era una cuestión federal, claramente. Graciela, ¿cuál es tu reflexión sobre este tema que 5 años después la sociedad argentina está dividida entre que lo mataron o que se suicidó, sin que ninguna de las partes escuche a la otra? O sí la escuchan, pero desgraciadamente tengo la impresión de que mayoritariamente aquellos que conducen la opinión de las partes, en todo caso, han tomado posiciones políticas. Quien hoy dice esto no es así, está defendiendo una posición política. Y cuando ocurre eso, después se alinean, después aparece ya el fanatismo y todo lo demás, pero hay un alineamiento. Y vos recién antes citabas con Mario Negri, me pareció,
esta comisión que se quiere inventar y todo lo demás. ¿Vos crees que alguno de ellos cree que eso va a ser en serio? Honestamente. Los juicios éticos estamos hablando, ¿no? Los juicios de ética. Ni Barcesá, que ha sido un constitucionalista muy respetado y respetable y sabe lo que es la ley, ni Garzón, que por mucho que haya tenido problemas en España, sabe lo que es la ley. Pueden creer que uno puede decir, bueno, yo voy a ser juez en un tribunal de ética y al mismo tiempo soy defensor de los impugnados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Y por qué? Porque si esto se hubiera hecho en el gobierno de Macri, uno estaría diciendo para presionar a Macri. Ahora no es el gobierno de Macri. ¿Es el gobierno de quién? De Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Yo creo que es una presión permanente del sector más duro del kirchnerismo para que zafen los que hoy están presos políticos, pero por sobre todas las cosas aquellos a quienes más les importa, que es Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos. Todo lo que hablaba del gobierno bifronte, Negri y todo demás, es desgraciadamente es eso. Porque, a ver, ¿qué problemas tiene hoy como presidente el presidente de la Nación que eligió una mayoría de este pueblo? Tiene el problema de la macroeconomía, vos bien decías hoy incluso con las relaciones internacionales, la inflación, si querés la pobreza, no lleguemos a la palabra dramática del hambre, hablemos de la pobreza que se mantiene y que es estructural ya, lo cual quiere decir muchos años. Es decir, bruto trabajo para modificar situaciones económicas y situaciones institucionales. Y al mismo tiempo, el pedazo de equipo que construye o parece en su misma alianza, todo el tiempo le está exigiendo que se meta con la justicia. Que se meta con la justicia para lograr la impunidad. Esta es la realidad que estamos viviendo. Podrá haber las palabras más patrióticas que se puedan elegir del lado de ese grupo. Ahora, no les creo. De los únicos que se preocupan es de ellos. Daniel, vos integrás la lista de periodistas que va a ser juzgado en estos juicios éticos por este tribunal especial. ¿Sentiste algún temor, alguna advertencia, algún mensaje con estas declaraciones, sobre todo de Barcesá, que se va a presidir el tribunal y es el que anunció que la constitución de este tribunal especial, que además extrañamente va a funcionar en Madrid? En Madrid. Bueno, si nos consiguen un pasaje ahora en Madrid, podríamos aceptar. Así, vas a aceptar y ir a declarar. No, de ninguna forma. Esto es un método, como dijo en su columna Joaquín el domingo, un método fascista de querer escrachar a los que investigamos la corrupción, cada uno en su nivel, porque yo no soy juez ni fiscal, los periodistas, los jueces y los fiscales, y los propios abogados de los acusados se autoconstituyen en un tribunal para juzgar, que esto es un nuevo relato, y esto es para crear, yo le agregaría a tu análisis, tu brillante análisis, esto es para crear miedo y autocensura entre los periodistas. Pues no, claro. Si vos te metés a seguir hablando de la corrupción en la época kirchnerista, vas a estar en la lista negra y vas a tener un escrache a nivel nacional. En Argentina, a los periodistas brasileños, porque como bien dijiste vos, es una cosa continental, a los periodistas de Ecuador y a los periodistas de Paraguay, digamos, nunca en la historia de la humanidad hubo un tribunal de estas características para investigar a los que investigaron. Y lo que quiere hacer Cristina Kirchner, fíjate vos, hay una cosa que pasó desapercibida frente al 5º aniversario por la muerte del fiscal Nisman. Zanini pidió que declare en forma anticipada el ex titular de la Interpol, Ronald Noble. ¿Por qué pidió eso? Porque ellos quieren sostener que las alertas rojas de Interpol sobre los 5 iraníes que están acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA no se modificaron. Pese a que cuando vos entrás en migraciones y ponés los nombres de estos 5 iraníes,
aparece la alerta, pero a partir de la firma del pacto con Irán, en el Aparece 2013 hay un banner que dice, están negociando la Argentina e Irán. Mentira esa negociación, quedó ya truncada. Jamás entró ese pacto. Jamás entró en vigencia y demás. Entonces lo querían traer para que... Por Irán, porque nosotros hicimos todos los deberes. La Argentina hizo todos los deberes. Aprobó en el Congreso. ¿En qué tiempo? Era récord, no me acuerdo. En una semana. En una semana aprobaron absolutamente todo. Entonces querían que venga Noble, que tendría que ir como indagado, dice la querella de los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA, para que diga esto y que el Tribunal Oral Federal 8, que ya tiene la causa por el encubrimiento de Irán, anule el juicio. Es decir, no quieren que empiece el juicio. Esto lo denunció, obviamente, las querellas que están en esta causa, y el cerebro de todo eso, a través de eso, es Zanini. Yo creo que era la jugada más importante que va en el sentido de lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? Yo tengo la impresión de lo que vos decías, perdón, Joaquín, Sí. pero vos decías que intentan meter miedo, lo cual es muy posible que así sea. Me parece que llegamos a un punto en la Argentina de saturación de eso. Claro. Porque son tantos los problemas que acucian a cada uno. Problemas económicos, problemas de resolución de situaciones y demás. Y un panorama que se ve tan poco claro por ahora, que el miedo a que un grupo de aventureros ensucie mi nombre, realmente que a esta altura, yo les diría a los periodistas, es imposible, porque se deterioran su propia credibilidad. Ahora, Han hipotecado. Lo notable, Graciela, es que porque los juicios de Plaza de Mayo, de la Bonafini, era todo caricaturesco. Pero acá hay gente, como vos decías, Marcesá, que es constitucionalista, Garzón, que fue juez de... Hay una ex ministra de Justicia alemana, hay una actual defensora de Lula de Brasil, digamos, todos son abogados, o sea, conocen las leyes, ¿no? Sí. Esto es lo notable, que esa gente haya aceptado formar esos tribunales. Paradójicamente, ustedes se acuerdan, cuando Pinochet cae preso en Londres por orden del juez Baltasar Garzón, Pinochet dice, esto es lawfare, que es el término que acuñó la Fuerza Aérea de Estados Unidos para decir que lo que ganamos en el terreno militar ahora nos lo están objetando en el tema de derechos humanos, human rights y todo lo demás. Ahora pasan paradoja, años, ¿no? y Baltasar Garzón, que nosotros lo admirábamos obviamente cuando fue el caso de Cilingo, ¿no? Ahora él usa este término vacío de contenido para perseguir periodistas, perseguir jueces y perseguir fiscales que investigaron la corrupción, ¿no? Yo creo que lo que dice Graciela es esto de que la historia cuando se repite ya vuelve como una comedia. Así es, lo dijo Eso Carlitos Marx. Eso creo que lo dice. La primera vez fue tragedia, la segunda... Doctor, ahora, usted que conoce bien la Constitución, los tribunales, las leyes, ¿puede haber tribunales especiales en la Constitución argentina? No, están expresamente prohibidos. Aparte tiene toda una historia, la Constitución de 1853 los prohíbe expresamente porque eran moneda corriente antes, de que al enemigo se le ganaba la batalla, se le hacía un tribunal y se lo degollaba. O sea, están expresamente prohibidos. O sea, no se puede de ninguna... O sea, esto es una caricatura de un tribunal. Es una aventura. Por eso yo, en algún momento me llamaron por este tema, porque algún periodista dijo, es como la CONADEP. No, bueno, eso te iba a preguntar, Graciela, porque esto viene después de que un actor cómico dijera que había que hacer una CONADEP del periodismo, pero no vamos a analizar eso. Lo que yo quiero preguntarte a vos es que vos, que fuiste secretaria de esa comisión tan importante en la historia argentina, ¿no te parece que es una subestimación de esa comisión, del trabajo de esa comisión, que fue la primera que tomó testimonios, que fue a los lugares de las torturas y de No la hace muerte? mucho alguien en Europa dijo, lo último importante que hizo la Argentina para la historia mundial fue la CONADEP y el juicio. Claro. El juicio a los No sé comandantes. si estaba Ah. exagerando, el juicio a las juntas, ¿no? Pero justamente cuando se integró la CONADEP, que fue un milagro, porque la verdad que muchos de la gente que estaban ahí ni se conocían, no se autoconvocaron, fueron invitados.
empezamos a trabajar y a encontrarnos con que teníamos que solucionar cosas que algunos de nosotros ya sabíamos de antes y por eso estuve yo ahí. Claro, Pero hay que otros- marcar una diferencia, Graciela, quiero marcar una diferencia. La CONADEP no juzgó ni condenó a nadie, ni calificó a nadie, simplemente Una tomó... consigna, te digo que había una consigna, no adjetiven. Claro. Claro. Eso es un informe, no adjetiven. Y nosotros hacíamos un listado de desaparecidos, que se amplió el que ya estaba, se llevó al doble. Un listado de la gente sobreviviente que fue a dar los testimonios y demás. Levantamos causas, 54 causas se llevaron a tribunales desde la propia CONADEP, antes de que se hiciera el juicio. Y además teníamos un listado de aquellos que quedaban aparentemente implicados según los testimonios. La CONADEP no hizo un anexo de eso, porque era prejuzgar. Se analizó y se discutió internamente. ¿Lo publicamos, no lo publicamos? Y se terminó diciendo, no se publica. Después alguien lo filtró. Puede ocurrir. Pero digamos, hay una Pero- subestimación de hecho del trabajo de la Hay una de la subestimación de la justicia en general. Si te la querés llevar puesta, si un presidente de la Nación, y lo lamento, señor Alberto Fernández, y espero que no vuelva a ocurrir, opina sobre una cuestión jurídica, hay una subestimación de la justicia, de la separación de los poderes. Hay una subestimación. No vamos a construir mejores instituciones de esa manera. Pero perdón, pero aquello es un punto clave, ¿no? Es una humillación que se hable de una CONADEP de los periodistas para la CONADEP misma. Primero porque los periodistas fueron aliados de la búsqueda de la justicia, de la verdad, de la pelea por los derechos humanos y demás. Entonces, porque no es solamente la idea de Dani Brieva. Después vino la Comisión Provincial de la Memoria con el juez Ramos Padilla, que me parecía a mí. Que a vos, donde también, que tus notas fueron ahí para ser evaluadas. ¿vos te acuerdas? Para ser evaluadas como si fueran operaciones de acción psicológica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en juego acá? Lo que está en juego es el rol del periodismo. Acá hay un grupo de señores que se autocreen genios, que dicen, no, los periodistas no pueden investigar y los periodistas lo que tienen que hacer es escribir sobre estos temas. Yo creo que el tema de fondo, Joaquín, es ese en definitiva. Es a un grupo que dice, no, los periodistas no pueden hablar de todos los temas, los periodistas no pueden investigar, somos nosotros los elegidos los que tenemos que hacer eso. No los elegidos, los que estamos dispuestos a usar el poder en beneficio personal, porque si no, no les molestaría. Bueno, ahí me ampliaste la definición. Bueno, pero oíme, a mí no me molestaría si eso estorbara mi accionar. Claro. Ahora, Daniel, ¿vos crees que esto puede tener, no en vos que te conozco, pero en el efecto en algunos periodistas, para no ser escrachados? Temor físico no van a tener, pero sí para no ser escrachados. A mí me han confesado algunos colegas, ¿no? Me dicen, mira, yo no quiero ser el último mohicano. Claro. ¿No? Ahora Cristina tiene un equipo de gente que asesora, que nos controlan los tweets, que le dicen, que contesta, ya contestó a 2 periodistas desde el tuit oficial del Senado. Siempre tuvo Cristina una obsesión, yo creo que es una editora de diario frustrada, ¿no? Bueno, también una editora de documentales. Hay un tuit de ella de hoy que dice que el documental de Netflix debió ser el trabajo de Comodoro Pi y que el trabajo de Comodoro Pi se convirtió en el documental de Netflix. Hace este juego de palabras. ¿A usted le parece que en el caso Nisman hay, y lo voy a poner obviamente no para que critique a sus colegas, pero digo, ¿hay alguna demora en avanzar, sobre todo estoy hablando de la muerte, ¿no? Más que de la denuncia que él hizo? Sí. Yo me acuerdo de una nota de Gambini de hace unos meses, donde él contaba, y que es verdad, que Tayano está haciendo esta investigación con 8 personas. Fiscal. El fiscal Tayano está haciendo esta investigación con 8 personas. Porque el juez es Ercolini, ¿no? Que es Ercolini el juez. La investigación está delegada en la Fiscalía. Esto es absolutamente insuficiente. Incluso Gambini ahí decía que si uno quería más o menos de sacar de juego un poco esta causa, lo único que hacía falta era de esos 8 ascender a 2 y llevárselos a otro lado y que venga 2 nuevos que no conocen nada. Tienen que empezar todo de nuevo. Y claro, y es 45.000 entrecruzamientos de llamadas están analizando. Sí.
pero se están empezando a conocer algunas pruebas que son bastante interesantes. Hubo una demora, sí, se perdió 1 año y medio en la competencia. ¿Cuáles son las pruebas interesantes? Y bueno, está trascendiendo, por ejemplo, que Marcelo Saín, el actual ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, cuando vio a Lago Marcino en la televisión, dijo: a este me lo trajeron para traerme información sobre narcotráfico, y pidió plata. Lo declaró así y está saliendo en los diarios en estos momentos. ¿Está en el expediente eso? Y Gambini contó en Clarín. Contó, claro. Entre esas 45.000 llamadas del domingo 18 de enero del 2015, hay una de un espía de la CIDE a una cuadra de la casa de Lago Marcino. Está captada en la antena que corresponde a la casa de Lago Marcino, hizo 27 llamados durante tantas horas. A mí lo que me extrañó, inclusive del documental de Nisman, es que la fiscal ya jubilada, Viviana Fein, que sostiene la tesis del suicidio, ella dice también que se extraña por el intenso movimiento de llamados entre gente de los servicios de inteligencia que hubo. Sí, yo cuando vi esa parte documental me llamó muchísimo la atención. Porque ese intenso intercambio telefónico entre miembros de los servicios durante el domingo a la mañana, cuando no se sabía o no debería saberse, dice la resolución de la Cámara del Crimen de marzo de 2016, eso es un argumento de un homicidio, o por lo menos de algo que el Estado está haciendo a través de esta gente para, de alguna manera, no sé si no mostrarlo, si esconderlo, si encubrirlo, pero es muy raro. Yo publiqué la primicia de esas llamadas en aquel momento, en el año 2016, y había 2 grupos de llamadas a partir de las 8 de la mañana, que un custodio de Nisman hablaba con Estiuso y Estiuso hablaba con su grupo, y había otra que iba por el lado del segundo de la AFI, Juan Martín Mena, del jefe del ejército, Milani. O sea, eso es lo que está ahora, esos grupos de llamadas, que se supone que nadie supo nada hasta las 11 de la noche del domingo, hasta que no entraron y vieron el cadáver en el baño, y sin embargo ya había un intenso tráfico entre el sector que había sido desplazado de la CIDE y el que había tomado el poder, ¿no? Graciela, las reservas morales tienen obligaciones, ¿eh? Y la obligación es hacer una reflexión final sobre todo esto. Eso tuyo es excesivo, digamos. Además, seguro que es por vacancia. Porque si no, imposible. ¿Qué querés que te diga? Es un momento tan difícil. Y yo deseo de todo corazón que a este presidente le vaya bien. Lo deseo honestamente. Yo creo que todos deseamos lo mismo, porque ¿sí? Si no, si le va mal a él, al país le va a ir mal. Yo tenía la visión parcial. Desde luego siempre me desconfié a ese gobierno bifronte. Mi propia experiencia, aunque no fue tan dramático, de lo que fue Chacho y de la Rúa, me decían que esas cosas no funcionan, sin haber sido de la intensidad que puede ser esto. Sobre todo de la tensión, ¿no? Muy fuerte, que tengo la impresión de que va a seguir. Uno dice, ¿a cuántas cosas se está haciendo frente un presidente hoy? Demandado por una sociedad que no está enamorada de nadie ya. No es una sociedad enamorada por un líder, sino que está esperando que le resuelvan sus problemas cotidianos. Y que si encima ni siquiera es la oposición la que lo está estorbando, como bien sacó todas las disposiciones de urgencia que quiso. Nueve leyes. Ni siquiera es la oposición que lo está estorbando, que desde adentro, defendiendo una posición exclusivamente de un grupo, estén diciendo, bueno, si la Argentina se va al demonio, nosotros tenemos que salvarnos. ¿Vos crees que esa es la situación hoy? Yo creo que esta es la situación que por lo menos deberíamos temer de que fuera así, y deberíamos todos ser muy responsables en qué cosas hacemos, empezando por los propios que generan, aunque yo pierdo la esperanza de dirigirme a ellos y pedirles sensatez y cordura. Porque, pensándolo bien, es ir a la cárcel, ¿no? Le agradezco mucho a los tres, ¿eh? No. Una pausa.
Bien, como todos los lunes, mi amiga Carolina Amoroso, colega también, con un tema que tiene que ver con el país, pero con el exterior, ¿no? Así es, porque la Argentina cuenta ahora con menos apoyo o sin el apoyo de Estados Unidos para integrar o para la postulación, para formar parte de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, ¿no? Algunos lo llaman el Club de la OCDE, el Club de los Países Ricos, ¿no? Que la Argentina viene pidiendo hace rato. Exactamente, la administración de Mauricio Macri puso mucho hincapié en lo que sería un plan para ingresar a la OCDE, porque hay que tener algo en claro para ingresar a lo que muchos llaman el Club de los Países Ricos, los países más desarrollados, que hay que decirlo, como en su espíritu nace post Segunda Guerra Mundial en lo que fue toda la reconstrucción europea, con lo cual en su génesis estaba el desarrollo, ¿no? Claro. O el impulso para el desarrollo a países realmente muy castigados. Al menos en su espíritu fundacional. Lo cierto es que para ingresar ahora hay muchas barreras de entrada, con lo cual también hay que tener un plan en carpeta para poder ajustarse. Hace como 10 o 15 años. Exactamente, para poder ajustarse, pero sobre todo en los últimos años hubo, al menos por parte de la administración anterior, un esfuerzo muy deliberado y también contando con el buen vínculo con Estados Unidos, parecía estar un poco más cerca que antes el ingreso a la OCDE. Con una dificultad. Argentina tenía que organizar u ordenar algunas variables básicas, sobre todo macroeconómicas, que estaban resultando muy difícil y que no pudo ordenar. Lo cierto es que recientemente, en los últimos días, fue noticia, el propio canciller Ernesto Araujo de Brasil lo anuncia en sus redes sociales, que finalmente el respaldo de los Estados Unidos va a ir para el país vecino, para Brasil, ¿no? Para Brasil, no para la Argentina. Exactamente. El anuncio estadounidense de priorizar a Brasil para unirse a la OCDE demuestra que estamos construyendo una asociación sólida con los Estados Unidos, capaz de generar resultados a corto, mediano, largo plazo en beneficio de la transformación de Brasil en la gran nación que siempre quisimos ser. ¿Y eso qué significa para la Argentina? ¿Y esto qué significa para la Argentina? Bueno, por lo pronto, en términos reales, como te decía, para entrar a la OCDE hay muchas barreras de entrada, con lo cual el respaldo a una postulación... Exactamente, el respaldo a una postulación es eso, es el respaldo a una postulación o la apertura de una posibilidad para la Argentina. Lo cierto, por ejemplo, Colombia está en proceso de integrarla, como te decía, la OCDE está integrada por 36 países, México y Chile de la región ya forman parte, Colombia está en trámite de incorporación y originan nada menos que el 75% de la inversión extranjera directa y el 60% del PBI y 60% del comercio mundial, con lo cual... Sí, lo que se entiende de esto es que si vos estás en la OCDE, tenés mayor posibilidad de inversión extranjera. Sí. Tenés mayor posibilidad tenés como un certificado de buena conducta. De buena conducta, pero claro, tenés que poder cumplir con esas buenas prácticas y tenés que poder cumplir con las condiciones de entrada. Con lo cual, en la situación que está la Argentina, sobre todo por lo endeble de algunas de las variables de su macroeconomía, era un horizonte difícil de conseguir. Ahora, vos me preguntaste qué significa para la Argentina. Yo creo que significa algo muy claro en términos simbólicos. Por un lado, por supuesto, significa que Jair Bolsonaro puede arremeter una vez más contra el actual gobierno. Queremos que la Argentina funcione, pero sabemos que por el partido político que está allí ellos tendrán dificultades. Tomaron la opción de elegir a quien los colocó en la situación de desgracia en que se encontraban. Bueno. Esto dijo ahora. Esto dijo ahora, exactamente. Bolsonaro quería aprovechar para terminar de decir: yo voy a ser el líder regional, ustedes eligieron lo que eligieron. Bueno, es un discurso ya conocido en Bolsonaro. Ahora, sí, la postulación tiene un impacto en términos simbólicos, ¿no? Porque habla de la relación bilateral Argentina-Estados Unidos y del respaldo de Estados Unidos para la Argentina ante el mundo, ¿no? No te olvides que el préstamo del FMI tuvo mucho que ver con el buen vínculo, además por la envergadura del crédito que estábamos hablando, tuvo mucho que ver con el buen vínculo entre ambas administraciones. Y la cooperación económica, en el caso de esta administración, de la administración Trump, en otras presidencias quizás podía estar más separado, ¿no? Los negocios son negocios de la política. En el caso de Trump, sus aliados son sus aliados para todos y sus enemigos o los que tienen duda, los tienen duda para todo, ¿no? Y esto lo termina de demostrar. Quizás
podría ser tiempo de dar algunas definiciones en términos de política exterior. Quizás el viaje a Israel tenga que ver con una lectura que se hace sobre este gesto simbólico y muchísimos otros de la administración de Trump. Le preguntaba a Marcelo Elizondo, que es un experto, y él me definía este hecho como lo siguiente: un eslabón más de una cadena fría en el vínculo entre Argentina y Estados Unidos. Veremos, sin embargo, si esto se traduce en cosas que pueden tener un impacto más concreto, ¿no? Como, por ejemplo, qué puede llegar a pasar con la renegociación y qué posición puede tomar Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, Carol. Hasta el lunes. A vos. Una pausa. Bien, me quiero referir al ex juez español Baltasar Garzón, porque hoy lo recibió además el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo dialogando con él, y es uno de los que integran este tribunal de ética que va a juzgar, especial de ética que va a juzgar a jueces, fiscales, periodistas, todos argentinos, jueces argentinos, fiscales argentinos, periodistas argentinos, porque supuestamente los jueces y los fiscales, en complicidad con medios periodísticos, por eso están también los periodistas, complotaron para, digamos, denigrar, difamar la figura de Cristina Kirchner. No es solamente el caso argentino, está Lula también de Brasil, está Correa de Ecuador, todos líderes que pertenecen a una misma corriente ideológica. Pero me quería centrar en Garzón porque Garzón tuvo prestigio en un tiempo. Él fue el que juzgó los crímenes de ETA, quiso juzgar los crímenes del franquismo, pero las instancias superiores de la justicia española no le permitieron porque hay una ley de amnistía que no se va a poder romper, salvo que el Parlamento la derogue. Y también juzgó a Pinochet, como bien se recordó acá, cuando Pinochet es detenido en Londres y después, digamos, que Chile da las garantías de que lo van a juzgar en Chile, recién, y pasó un tiempo largo, varias semanas, preso en Londres, pudo volver a Chile y ser juzgado en Chile, digamos. Por Garzón se lo pudo juzgar a Pinochet en Chile. Pero hay un hecho que él cometió y que le costó la expulsión del del Poder Judicial español, que fue que investigando un caso de corrupción muy sonado en España, del Partido Popular, del partido de centro derecha, él ordenó grabar las conversaciones telefónicas entre las personas que él estaba investigando, sospechados de corrupción, y sus abogados defensores. Esa decisión de él fue, digamos, la vulneración de un principio básico de la justicia en todo el mundo occidental y donde se respeta el Estado de Derecho. Es decir, debe haber una privacidad absoluta entre las conversaciones de los abogados defensores y sus defendidos, porque eso garantiza el derecho a la defensa y garantiza el principio o el derecho de que nadie puede declarar en contra de sí mismo. Porque si graban una conversación telefónica donde alguien está diciendo yo cometí algún delito o yo hice algún delito, está violando el derecho a que nadie puede declarar en contra de sí mismo. Entonces, esto, que fue la violación de principios fundamentales del derecho internacional, es lo que lo hizo a Garzón ser expulsado del Poder Judicial de España. Entonces digo, este juez que hizo eso, que ningún juez argentino hasta ahora que yo sepa se animó a hacer, es el que va a juzgar la ética de jueces y fiscales. No hablemos de periodistas, de jueces y fiscales argentinos. Este juez que cometió esta falta ética enorme, además de un delito, es el que va a juzgar la ética de colegas argentinos de él. Realmente muy raro. Chao, hasta lunes.